Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Muñoz, estudiante de primer periodo del curso de Ingeniería Electrónica. En el día de hoy vamos a ver unidades de medición como es el multímetro o tester. En este caso tenemos un tester digital que vamos a ver sus partes. Tenemos la perilla de selección para seleccionar qué parámetro vamos a medir. Aquí están. Vamos a ver, este es el botón de encendido, el botón de seleccionar rangos, autorrango para medir frecuencias y para poner en stop o pausa la medida que hemos tomado. Tenemos dos orificios donde entra el cable rojo, el cable negro, medir miliamperios, microamperios y amperios hasta más 10 amperios. Entonces como en el curso nos piden que hagamos una medición de voltaje, vamos a utilizar una fuente que va a hacer funcionar un ventilador. En ella vamos a medir el voltaje y el amperaje. Para medir el voltaje hay que ponerlo en paralelo y para medir el amperaje hay que ponerlo en serie, abrir el circuito. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer las mediciones. Tenemos las puntas del tester, que son estas que están aquí. Tenemos las dos puntas que van a ir conectadas al equipo o al sistema donde vamos a hacer la medición. Los otros dos extremos irán en los orificios. Como dijimos, el rojo lo vamos a colocar en la parte de abajo derecha y el negro en el centro donde dice común. Entonces lo colocamos aquí y ahí ya vamos a ver cómo va a funcionar. Encendemos el tester. Ahí ya esperamos. Está en la escala de voltaje, como lo vemos aquí. Aquí en la escala de voltaje tenemos para corriente alterna y corriente directa. Con el botón de aquí de selección de aquí podemos presionarlo para cambiar el rango. Miren que nos cambia el rango aquí de voltaje. Entonces lo tenemos aquí para milivoltios. Vamos a hacer la medición en este momento de lo que es el voltaje en el sistema o en el equipo. Ahora vamos a medir lo que es el voltaje que está llegando al ventilador para poder funcionar correctamente. Entonces, como esto es una fuente directa, hay que tener cuidado cuando vamos a conectar el tester. La punta roja va con el cable rojo y la punta negra va con el cable negro de la fuente. Entonces, para hacer estas mediciones vamos a utilizar dos caimanes o dos puentes de caimán de extremo a extremo, ¿sí? Vemos que el tester esté en la unidad de voltios, que la perilla esté seleccionada en la unidad de voltios. Vemos que el cable rojo esté conectado en la parte inferior derecha del tester, el común que esté en el centro, como vemos aquí, la línea negra o la línea negativa en este caso, que estén bien conectados ahí. Entonces, ya estando haciendo esto, vamos a encender el tester del botón amarillo. ¿Sí? Lo vamos a encender del botón amarillo. Ya vemos que nos va a poner en 0 y aquí vamos a aparecer el rango en el que estamos midiendo, que en este caso es milivoltios. Entonces, vamos a proceder a conectar el cable rojo de la punta del tester roja al cable rojo de la fuente. Entonces, con mucho cuidado, abrimos la pinza, conectamos, ¿sí? Y vamos a conectar el cable negro, que en este caso estoy utilizando un conector o un tipo caimán de color azul para no perderme, y aquí estoy conectándolo al cable negro. Entonces vamos a ver que aquí nos aparece el voltaje que nos está arrojando la fuente, que es de 11,30 voltios. Miren que él automáticamente nos cambió la escala, ya no la tiene en voltios porque sobrepasó el límite en milivoltios. Entonces no la pasó aquí a voltios, ¿sí? Miren, aquí en el tester podemos observar la escala de milivoltios. ¿Listo? Entonces así es para medir voltaje en un dispositivo electrónico o una fuente, ¿sí? Recuerden, es en paralelo y el tester en la escala de voltios. En este caso es corriente directa. Ahora vamos a proceder a medir corriente dentro del circuito que está circulando en este dispositivo electrónico, que es un ventilador. Entonces, para poder medir la corriente tenemos que, primero que todo, abrir el circuito en un punto. Vamos a abrir el punto negro. Aquí vamos a abrir el punto negro. Vamos a tener que cambiar el cable rojo, lo vamos a poner acá donde dice amperios. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Primero apagamos el tester para no ir a dañarlo en las escalas. Apagamos el tester, desconectamos los caimanes, ¿sí? Apagamos la fuente. Vemos que el ventilador se detuvo, ¿sí? Vemos que el ventilador se detuvo. Abrimos el circuito, lo abrimos aquí, lo tenemos abierto.
Vamos a colocar entonces el cable rojo, lo vamos a colocar donde dice amperios. Desconectamos del tester y lo ponemos donde dice amperios. Segundo, vamos a seleccionar, vamos a girar la perilla hacia el lado derecho, vamos hasta donde dice amperios. Vamos a conectar ya las puntas del tester al circuito, entonces conectamos un extremo a la punta que abrimos y el otro extremo a la otra punta que abrimos. Aquí ya lo tenemos. Vemos que el ventilador empieza a funcionar. Ahora que estamos ya en la escala de amperios, encendemos el tester y vamos a tener 0.12 amperios, ¿sí? Lo que nos dice que pues está dentro del rango que debe funcionar el ventilador. Y vemos que aquí está la escala de amperios. Ahora, si yo quiero ver en miliamperios, lo que voy a pasar es la perilla, la voy a girar al sentido contrario de las manecillas del reloj y la voy a poner en miliamperios. Y vemos que nos aparece 1.25 miliamperios. Si ven que la escala cambió, aquí el punto no la está corriendo, entonces tenemos 1.25 miliamperios y lo que también indica que en amperios es 0.125 amperios. Y con esto podemos ver cómo hemos utilizado el tester para medir voltaje y para medir corriente a un ventilador. Vamos a utilizar el multímetro digital para ver, de autorrango también, para medir resistencias. Entonces igual, colocamos el conector rojo donde dice Hertz, voltaje y resistencias. Acá lo estamos viendo en la parte superior del conector, y el negro donde dice común. Vamos a colocar la perilla de selección donde está el símbolo de ohmios y para medir continuidad y para medir diodos, que es aquí en esta escala. Entonces vamos a colocar la flecha del tester que indique esto. Vamos a medir tres resistencias de diferentes valores, de 1.2 kiloohmios, 56 ohmios y 100 kiloohmios, ¿sí? Vamos entonces, primero vamos también a utilizar las puntas del tester para hacer la medición, para no tocar directamente la resistencia, porque si las tocamos estas nos pueden alterar el valor, ¿sí? Entonces primero encendemos el tester y él automáticamente me va a aparecer en megaohmios. Entonces vamos a conectar la resistencia de 56 ohmios. Y con el botón, miren, aquí está 55.8 y aquí nos aparece ohmios. Si ven que ya se nos quitó la M de megaohmios. Como este es un tester de autorrango, él nos va a regular aquí. Nos va a mirar en qué estamos midiendo. Entonces 55.7 ohmios. Ahora vamos a medir la resistencia de 1.2 kiloohmios. Y aquí la tenemos. Resistencia de 1.2 kiloohmios. Y miren que tenemos la K de kilo y el símbolo de ohmios que están aquí. Entonces tenemos 1.2 kiloohmios. ¿Listo? Y aquí vamos comprobando que sí son las resistencias que hemos seleccionado. Vamos a medir la resistencia de 100 kiloohmios. Entonces ponemos una punta y la otra punta al otro extremo. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos que tenemos una resistencia de 100 kiloohmios. Y así podemos verificar las resistencias para medirlas si están en buen estado y que estén dentro del rango de tolerancia y con su valor indicado. Y con esto terminamos el video de introducción a la ingeniería, de cómo medir y cómo utilizar los instrumentos de medición. Ya vimos y recordemos que este es un tester de autorrango. En los otros testers pues ya tendrán que ver otros tutoriales, pero este es uno de los instrumentos que nos sirve para medir corriente, voltaje, miliamperaje, frecuencias, ¿sí? Medir diodos. Entonces este es el equipo que necesitamos para hacer ese tipo de mediciones en los circuitos eléctricos. Muchas gracias y hasta pronto. Mi nombre es Carlos Alberto Muñoz, de primer periodo. Muchas gracias.